Trabajar es sufrir. Hoy me quiero echar un clavado al origen bastante oscuro de la palabra trabajo y a qué significa en realidad el acto de trabajar. Hay muchas interpretaciones equivocadas sobre lo que verdaderamente significa trabajar y cuál es el intercambio que involucra trabajar, no solo de nuestra parte, sino de todas las partes que colaboran en ese trabajo. Pero primero quiero clavarme un poquito en por qué utilizamos la palabra trabajo y después en entender verdaderamente qué significa trabajar y cuáles son o cuál es esta idea falsa que predomina en nuestra sociedad y que puede afectar muchísimo tu relación con esa actividad que hagas para ganarte la vida. Entonces te quiero empezar compartiendo algo que encontré en un foro de etimología. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras y también el desarrollo de las palabras y el uso que se le da a las palabras a través del tiempo. Ahí te va. La palabra trabajo viene de trabajar. Y la palabra trabajar viene del latín tripaliare. Tripaliare es una palabra que viene de tripalium, que simplemente significa 3 palos en latín. El tripalium era un yugo. Un yugo es algo así como un armazón de madera hecho con 3 palos, por eso tripalus, en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos. En cuanto a la evolución y uso de la palabra tripalium, es un hecho documentadísimo en todas las lenguas romances que no deja lugar a dudas. El valor simbólico de tripalium, ya en latín vulgar como fatiga, sufrimiento y penalidad, es un hecho constatado. Y su evolución fonética también lo es. Por cierto que en la antigüedad no solo la fatiga y sufrimiento se asociaban a la faena cotidiana, sino que también había algo que era fuente de fatigas por las malas condiciones de los alojamientos y las largas jornadas en los caminos. Eran los viajes de larga duración. Así como la palabra tripalium, deformada por el romance francés, que generó travail, que pasó al inglés en la forma de travel, que significa viaje. En castellano, sobre todo en sus épocas clásicas, la palabra trabajo conserva preferentemente el sentido de esfuerzo y de penalidad, y no el de ocupación o de oficio. Y este sentido se observa por doquier. Miguel de Cervantes, por ejemplo, tiene una novela bizantina preciosa titulada Los trabajos de Persiles y Segismunda, en que obviamente trabajos no se refiere a oficios ni ocupaciones cotidianas, sino a las penalidades, trances y sufrimientos y las peripecias viajeras de los dos protagonistas. Este sentido de penalidad, que es el sentido primero y primario de la palabra en castellano, hoy figura en la aceptación número 9 del Diccionario de la Real Academia Española, quizá por su menor frecuencia actual, pero seguimos empleando expresiones como trabajosamente o con mucho trabajo, no para referirnos a nuestro trabajo remunerado, sino con el significado de algo que hacemos con esfuerzo y sufrimiento. Entonces, este entendimiento creo que nos ayuda mucho a darnos cuenta que, aunque la palabra trabajo tiene como origen y como primer significado algo que hacemos con sufrimiento y con esfuerzo, y muchas veces hasta con dolor, por eso todavía utilizamos frases como me costó mucho trabajo. En realidad, cuando usamos la palabra trabajo coloquialmente, nos estamos refiriendo a nuestro oficio, a nuestra manera de encontrar cómo podemos aportar algo a la sociedad y tener un intercambio positivo con otra persona. En realidad, y a esto es a lo que quiero llegar, el trabajo es la bendición de la vida misma. Probablemente podríamos llegar a un entendimiento de que no tenemos que usar la palabra trabajo porque viene de la palabra tripalium, que es esta estructura hecha de 3 palos de madera en donde
amarraban a los esclavos para azotarlos. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros trabajemos y que utilicemos la palabra trabajo para referirnos a eso? Esto no solo nos puede, sino que hay mucha gente que está en ese entendimiento, pero bueno, nos puede llevar al entendimiento falso de pensar que nuestro trabajo es una especie de esclavitud moderna. Y eso tiene muchas consecuencias internas, espirituales, que te pueden llevar a la depresión fuerte, pero también tiene consecuencias en la lectura de la historia y la lectura del mundo y de cómo funciona el libre mercado, y podemos caer en una lectura y en una interpretación equivocada de cómo se crea la riqueza en nuestra sociedad. Entonces, para simplificar todo esto, hay una verdad universal que tenemos que entender, y a esto quiero llegar. El trabajo, cuando lo utilizamos como el uso coloquial de hoy en día para referirnos a lo que hacemos para ganarnos la vida o para coexistir o sobrevivir, es un asunto profundamente espiritual y existencial. Probablemente podríamos decir que el problema más grande de la historia de la humanidad, que es un problema principalmente económico, que tiene que ver con cómo navegamos la verdad universal de que los recursos son escasos. Las necesidades son infinitas. Tenemos infinitas necesidades y cosas que queremos mejorar y experiencias que queremos tener. Pero los recursos no son infinitos, son escasos. Tenemos que aprender a administrarlos y muchas veces tenemos que producirlos. Entonces, entendemos el trabajo como la creación de esos recursos para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades. Y una necesidad primordial es la necesidad de comer, de alimentarnos. Entonces, seas quien seas, tienes que comer. Y no importa que pienses que lo más importante del mundo es la espiritualidad y la conciencia y el amor. Si dejas de comer, no hay ni siquiera energía para filosofar sobre todas estas cosas. Entonces, algo que sí o sí tenemos que resolver es ese problema económico que tiene que ver con la creatividad y que por ahí utilizamos para referirnos a todo este tema, que es principalmente la creación de valor, la solución de problemas y la generación de los recursos que necesitamos para satisfacer los deseos que todos tenemos. Entonces, ya para terminar todo esto, lo que hay que entender es que sí o sí necesitamos comer. Y utilizamos la palabra trabajo para referirnos a eso que hacemos para poder comer. Y después de comer podemos hacer más cosas con el fruto de nuestro trabajo. Pero de entrada tenemos que poder solucionar nuestras necesidades más básicas. Y la manera en la que lo solucionamos, para la mayoría de las personas, es trabajando. Entonces, la vida es trabajar. Pero cuando utilizamos la palabra trabajo nos podemos confundir porque la etimología de la palabra trabajo o trabajar nos apunta a el tripalium y a un entendimiento no de nuestro oficio o de nuestra ocupación, sino de algo que requiere esfuerzo y sufrimiento. Pero una vez que entendemos que la palabra se adaptó al uso coloquial que utilizamos para referirnos a la creación de valor, entonces en realidad podemos entender que el empleo, el trabajo, es simplemente la solución que tenemos como sociedad al problema más grande y más básico y más real de todos, que es ¿qué hacemos con los recursos ilimitados? Igual podrías decir, la necesidad más básica no es ni siquiera la comida, es el oxígeno. Si dejas de respirar, te mueres mucho más rápido
que si dejas de comer. El problema aquí es que el oxígeno, el aire, no es un recurso limitado, no es un recurso escaso. No tenemos ni que administrarlo ni que producirlo, simplemente tenemos que respirar y ya. Por eso, el problema de respirar no es un problema económico. El problema de la creatividad, de la creación de valor, tiene que ver principalmente con el tema de que necesitamos satisfacer deseos que se tienen que satisfacer con recursos escasos y que esos recursos son demandados por otras personas. Entonces, la manera en la que existe el intercambio de energía para poder tener acceso a dinero, que simplemente es la energía o el fruto del trabajo que otros ya acumularon, encapsulada en un contenedor para poderlo transportar de un lugar a otro, y que podamos compartirnos esa energía para que yo te dé algo mientras tú me des algo y exista un intercambio en lo que llamamos el sistema de libre competencia o libre mercado. Que cuando decimos mercado suena algo aparatoso y mecánico, pero simplemente son las decisiones que tomamos todas las personas para satisfacer nuestras necesidades e intercambiarnos todos esos recursos que son escasos. Como el aire no es escaso, no es un problema que nos tengamos que intercambiar el aire, pero lo que sí tenemos que pensar es cómo nos involucramos en actividades productivas que otros necesiten. Entonces, esto es muy bello porque te das cuenta que para responder la pregunta de qué hago para trabajar o qué hago para ganarme la vida, sea como empleado o como empleador, sea como literalmente un empleo, un trabajo en la empresa de alguien más o como tú creciendo tu propia empresa, lo que tienes que hacer es trabajar. Y trabajar no en cualquier cosa. Es decir, si tú te pones en una esquina y tú cobras 100 pesos por contar las nubes y te vas a parar 5 minutos y yo te voy a decir cuántas nubes pasaron en 5 minutos, por supuesto que eso no va a ser algo que alguien quiera intercambiar su energía por eso. Entonces no solo tenemos que pensar en qué quiero hacer yo, sino que qué puedo hacer que otros necesiten de mí. Y la belleza de todo esto es que la manera en la que encontramos nuestro lugar o nuestro rol en el libre mercado es haciendo del lado el ego, quitándonos ese egoísmo de qué es lo que quiero hacer yo. Pero la belleza de todo esto es que si a ti te gusta y te apasiona, por ejemplo, hacer música, tú puedes hacer música que otros quieran escuchar. O si otros quieren escuchar la música que tú haces, entonces ya encontraste una manera en la que puedes resolver un problema, en la que puedes generar un intercambio auténtico, ético, con el mercado, que simplemente significa otras personas allá afuera que tienen la necesidad de escuchar la música que tú haces. Para ponerte el ejemplo del músico, pero esto se puede aplicar a cualquier cosa, sea una disciplina artística o no. Es exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale una pintura, por ejemplo? Una pintura, no podemos decir cuánto vale una pintura. Una pintura vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Si yo ahorita hago aquí una pintura y la recorto y la subo a mi Instagram y pongo que cuesta $1,000,000 de pesos y alguien me compra este pedacito aquí del dibujito que hice por $1,000,000 de pesos, entonces nadie me puede decir que esa obra de arte no cuesta $1,000,000 de pesos. Y esto tiene que ver con algo que se llama la teoría del valor subjetivo, en donde entendemos que lo que alguien está dispuesto a pagar por algo tiene que ver con el valor subjetivo que tiene esa persona, su percepción que tiene sobre el valor que está obteniendo, y no por las horas que fueron necesarias para producir ese valor. Entonces el trabajo no son las horas de esfuerzo, el trabajo es el valor que está siendo generado.
Y no solo el valor tangible y objetivo, también el valor subjetivo, que tiene que ver con la percepción de lo que está obteniendo la persona que está intercambiando el fruto de su trabajo encapsulado en forma de dinero para comprar ese producto o servicio. Y luego hacemos un video para profundizar más en la teoría del valor subjetivo. Pero hay que entender que el valor no solamente tiene el valor del trabajo, no son las horas trabajadas. De hecho, hay mucha gente que trabaja muchas horas y no produce el mismo valor de mucha gente que trabaja minutos para generar el mismo valor. Y ahí tiene que ver también algo que se llama las tasas de capitalización, que simplemente tiene que ver con cuánta inversión tiene ese negocio o esa persona que está haciendo esa actividad para mejorar la eficiencia de lo que está haciendo. Entonces no es lo mismo un granjero con herramientas que sin herramientas, o con un tractor que sin un tractor. Y ahí las tasas de capitalización, la tecnología y la innovación contribuyen directamente a que el trabajo pueda ser más eficiente, entonces se genera más valor con menos tiempo y menos esfuerzo. Y ahí lo que tenemos que aprender como creativos o personas que tenemos trabajos o negocios, que tal vez a veces también los negocios son simplemente autoempleos. Es un trabajo del cual yo soy mi propio jefe, pero sigue siendo una especie de autoempleo. Hay negocios que sí son verdaderamente negocios en donde se puede utilizar más la escalabilidad del modelo de negocio para generar más valor sin que necesariamente sea una forma de autoempleo ese trabajo o ese negocio. Lo que quiero decir es que sin importar si eres empleado o empleador, lo que tienes que preguntarte es cómo puedo generar valor trabajando el mismo número de horas o trabajando menos horas. ¿Cómo puedo generar más resultado invirtiendo menos esfuerzo o menos recursos? Y ahí es donde el problema de la eficiencia se vuelve también un nuevo problema económico. Y hay muchas personas, por ejemplo, que invierten mucho dinero en cómo no gastar más dinero o en cómo invertir mejor su dinero o en cómo entrenar a sus empleados para que gasten menos tiempo en hacer las mismas cosas que deben de hacer. Entonces, ¿cómo sistematizas o automatizas todos los procesos de un negocio para que tomen menos tiempo o menos recursos? Por ahí tiene que ver todo este tema de la creación de valor, y que al final, en el español, en el castellano, utilizamos la palabra coloquialmente trabajar. Todos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Y no por eso, no por el significado oculto de la etimología o la raíz o el origen de la palabra trabajo, tenemos que entender el trabajo como algo que es una esclavitud moderna que simplemente significa sufrimiento. Y hay muchas personas que están en el engaño del materialismo espiritual, que piensan que una persona, entre comillas, espiritual no trabaja o no tiene un trabajo, que tienes que ser emprendedor porque eres una persona espiritual. Y esto no puede ser más equivocado. Es algo que no solo hace mucho daño, sino que le quita la dignidad y es de admirarse que alguien trabaje y que se responsabilice de encontrar su rol en la sociedad. Y lo último que quiero decir sobre todo esto es: la creatividad o el trabajo no es nada más un medio para vivir, o simplemente cómo sobrevivimos esta existencia o cómo nos ganamos la vida. Es el propósito mismo de la vida. El proceso de relacionarnos con nuestra creatividad y ponerla al servicio de los demás es el propósito mismo de la vida, no es nada más algo que tenemos que solucionar para poder vivir.
Y por otro lado, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad existencial y espiritual de descubrir qué podemos crear para aportar nuestro granito de arena al mundo, para encontrar nuestro lugar en la que nuestro poder creativo ayuda a la plenitud y la prosperidad de todo nuestro mundo. Y para que todo esto no sea nada más filosofía flotando en el aire, simplemente preguntarnos ¿qué estoy creando hoy que puede ayudar a otros? Podemos empezar a llegar a exactamente qué tenemos que hacer. ¿Qué estoy creando que ayuda a otros?